palmas para Dios, iglesia, y vamos a tomar asiento. Bien, vamos a dar la luz, por favor, damos la luz. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo hace acto de presencia, todo cambia. Gloria a Dios. Créanselo, que donde el Espíritu Santo hace acto de presencia, todo cambia. Amén, gloria al Señor. Bien, pues no le vamos a quitar más tiempo al hermano Ismael. Gloria al Señor, aunque él es de Barcelona, completamente de Tarraja, pero actualmente es el pastor de la iglesia de Oliva. Gloria a Dios. Aunque es de Barcelona, pero prácticamente es ya nuestro. Gloria a Dios. Si las cosas no cambian, si el Señor no le cambia la mente, aunque es de Barcelona, se va a hacer valenciano. Gloria al Señor. Y de verdad que es una bendición. Bien, pues no le voy a quitar más tiempo al hermano. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios y el hermano Ismael. Ese fuerte aplauso a Dios es para él. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén para el Señor? Bueno, la verdad que podemos decir algo que todos decimos cuando tomamos las claves, pero que es una realidad. Es que Dios está en este lugar. Y podemos sentirlo en esta tarde. Amén. ¿Dónde están sintiendo la presencia de Dios? Aquí levante su mano. Hacer que digan para el Señor un poderoso amén. Que Dios les bendiga mucho a todos. En esta tarde me alegro muchísimo de poder estar hoy con esta preciosa iglesia compartiendo un culto para el Señor. Amén. Yo tengo una palabra para ustedes en esta tarde. ¿Cuántos tienen la necesidad de oír una palabra de Dios? Gracias, Jesús. La palabra que hay en mi corazón se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 hacia adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. El rótulo dice: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecerlo por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Toma asiento. Tomamos asiento, por favor. Los textos son libro de los Hebreos, libro de contenido doctrinal, un libro que ha sido muy discutido en cuanto a la autoría del libro, quién ha sido el posible autor de la carta de los Hebreos. Durante muchos años, décadas y siglos, trataron de buscar posibles autores a la carta de los Hebreos, hasta que Orígenes, en el siglo III, uno de los padres de la Iglesia, dio la respuesta más certera, y él dijo: solo Dios sabe quién escribió el libro de los Hebreos, porque lo que Dios esconde no hay hombre que pueda descubrirlo. Lo que Dios descubre, no hay hombre que Dios pueda esconder. Atribuyeron a Apolos, a Bernabé y también a Pablo la autoría del libro. Durante mucho tiempo se discutió hasta que se planteó el problema. Lucas, se tenía que tomar una decisión: si el libro entraba dentro del canon bíblico o se excluía de una vez por todas fuera del canon bíblico. Para que el libro pudiera entrar dentro del canon bíblico tenía que cumplir 5 requisitos, pero entre ellos uno era esencial y primordial: era que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol, o por lo menos por una persona que hubiera recibido la autoridad delegada de un apóstol para poder escribirlo. Y cuando el pueblo vio que el libro corría el peligro de perderse, José, amando el pueblo más al libro que al autor, dándole más valor al mensaje que al mensajero, dejó que el nombre del apóstol recobrara fuerza para poder abrazar este libro dentro de las páginas del canon bíblico. Todo porque hubo un pueblo que entendió algo, que más importante que el mensajero es el mensaje. Estamos en un tiempo, hermanos, miren, a los hombres de Dios hay que darle su respeto, su lugar y su valor, pero estamos en un tiempo donde, desde mi punto de vista, quizás estamos endiosando un poco a ciertos hombres por ciertas cualidades que reflejan. Yo digo que toda la gloria es para Dios y para la palabra de Dios.
La cuestión es que el autor se escondió para que apareciera el mensaje. Este libro consta de 13 capítulos. 6 están dedicados a su obra, 7 están dedicados a su persona. Ya la estructura del libro nos está dando un mensaje, nos está diciendo: su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra. Aquí tiene muy buena obra, ¿verdad? Pero cuando miramos su persona, deja mucho que desear. Y yo digo que es más importante tu persona que tu obra. Gloria a Dios. La idea del libro era la siguiente: Dios había dicho que nadie podía verlo y vivir. Pero el pensamiento judío se desvió y dijo: nosotros como pueblo tenemos un privilegio que otros pueblos no tienen, y es que Dios, por medio de la ley, nos ha dejado o nos ha abierto una puerta para poder tener comunión con Él. El pecado era una barrera que impedía que pudiéramos acercarnos a Dios, pero cumplir esa ley quitaría la barrera. Pero pronto descubrieron, hermanos y hermanas, que nadie podía cumplir la ley, y entonces entendieron que necesitaban un sacerdote y un sacrificio que quitara esa barrera de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y es en el capítulo 4 y 5 que hemos leído donde se presenta a este sacerdote de este nuevo orden. Gloria al Señor. Hemos leído en el versículo 14: teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Me dejáis que diga algo? Amén. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es más grande que los profetas. Jesús es más grande que los ángeles. Jesús es el mensajero más grande que ha existido. Porque todos predicamos el mensaje, pero Jesús es el mensaje. Y Jesús ha traído la salvación más grande para Castellón. Este Jesús, dice la Biblia, que penetró hasta lo más alto y traspasó los cielos. Me acuerdo hace unos años que hubo un hombre llamado Joaquín José Martínez, lo he apuntado. Este hombre era un español que vivía en los Estados Unidos y fue acusado de doble homicidio y condenado a la silla eléctrica. Lo encerraron en el corredor de la muerte a espera de que el gobernador firmara la sentencia, pero sus padres creyeron en él y se movieron y recaudaron dinero. Y cuando recaudaron, creo que $1 millón, contrataron al equipo de abogados más importante de Estados Unidos en cuanto a homicidios. Y este equipo se puso a trabajar y a buscar pruebas y a contrarrestar pruebas, hasta que pidieron que se reabriera el caso, y el caso se reabrió y el juicio se volvió a celebrar. Y este equipo de abogados hizo un trabajo tan excelente que prueba tras prueba fueron rebatiéndola, hasta que cuando terminó el juicio, gloria al Señor, el juez dijo: te declaro inocente, puedes salir del corredor de la muerte. Todo porque un equipo de abogados trabajó con insistencia e hizo un buen trabajo. Pues bien, hoy quiero presentarte un sumo sacerdote que se convirtió en el abogado de Castellón. Y dice el libro de Juan: hijito, no pequéis. La orden es no pecar, pero como Dios sabe nuestras debilidades, dice: hijitos, no pequéis. Dice: pero si pecáis, tranquilos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este no hay que pagarle, este no ha perdido ningún caso, este nos ha librado del corredor de la muerte y nos ha dado la vida eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El versículo 15 te lo voy a
A leer según la traducción del lenguaje actual dice: el diablo le puso las mismas trampas que a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús no pecó. Por eso dice el texto, Él puede entender que nos resulta a nosotros muy difícil obedecer a Dios. Es por eso que nuestro Jesús se compadece. El libro de los Hebreos, o los hebreos, presentaban a un Dios sin misericordia, a un Dios de justicia, a un Dios que fulminaba al pecador y no le daba piedad ni oportunidad. Gloria al Señor. Los griegos decían, los estoicos decían, los dioses tienen un atributo principal, que es la metrapella. Ellos no sienten nada, no se compadecen, no lloran, no te comprenden, no saben nada de ti. Decían los epicúreos, los dioses viven en un intermundo, ajenos a los problemas de la humanidad. Pero el libro de los Hebreos, hermanos, nos cambia de visión y nos presenta a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice: el que viene a mí yo no lo echo fuera. La Biblia dice: el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Este es el Dios que se presentó a Moisés y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias, pero no se queda ahí. Dice: y he descendido para socorrerlos. Hay gente que conoce tu problema, que ha visto tu aflicción, que ha sentido tu clamor, pero no ha hecho nada para socorrerte. Pero Dios no solamente te ha mirado, Dios no solamente te ha oído, Dios no solamente te ha comprendido, Él ha descendido para socorrerte. Gloria a Dios. Para ser sacerdote tenías que cumplir con 3 requisitos. Lucas. El primer requisito para ser sacerdote es que tenías que ser un hombre. Un Dios no podía ser sacerdote. Un ángel no podía ser sacerdote. Un arcángel no podía ser sacerdote. Un querubín no podía ser sacerdote. Tenía que ser un hombre. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, los docetas dijeron: Jesús no tenía un cuerpo, proyectaba una imagen. Por eso los apolinianos decían: Jesús no tiene una mente humana. Casio decía: Jesús tenía una naturaleza divina que absorbió la humana. Los gnósticos decían que Dios creó emanaciones y las emanaciones crearon más emanaciones y se iban separando de Dios hasta que una emanación se alejó tanto de Dios que no conocía a Dios, y esa emanación decidió crear el cosmos, la materia, el universo. Y decían los gnósticos: Jesús no ha podido adoptar cuerpo de carne porque la carne y la materia es mala y Dios no toca la materia. Pero el gran teólogo por excelencia lanza una palabra del libro de Colosenses y tiene que decir a todos estos que quieren desvirtuar la humanidad de Jesús, y les dice: todos os equivocáis, porque de él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios, pero también fue hombre y cumplió el primer requisito para poder ser sacerdote. ¿No habéis leído el libro de Juan cuando dice: y el verbo se hizo carne? ¿No habéis leído el libro de Timoteo cuando dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre? Jesús era hombre, ¿sí o no? Él cumplió con el requisito. Si tú lees la Biblia vas a ver la humanidad de Cristo. Jesús lloró. La Biblia dice en Gálatas que cuando vino la plenitud del tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer, cumpliendo la ley. Gloria al Señor.
Señor, Jesús se cansó del camino como un hombre, gloria a Dios. Y Jesús en la cruz dijo, yo tengo sed. Es decir, la Biblia nos enseña que Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre, cumpliendo el primer requisito para convertirse en sacerdote. Gloria a Dios. Amén. El segundo requisito era que esa honra no la podía tomar nadie para sí. Te tenía que llamar Dios, porque el ministerio no es un oficio. El ministerio es un llamado. Y si Dios no te ha llamado, te has equivocado, porque por oficio no se puede servir a Dios. A Dios se le sirve por llamado. ¿Me dejas que lo diga sí o no? El gran problema, siempre estoy grabando, no paran, no pasa nada. El gran problema de todas nuestras, o uno de los grandes problemas de nuestra misión, es que mucha gente del púlpito sin llamado de Dios. Amén. Y dice el libro de Isaías, capítulo 6, visión y llamamiento de Isaías. ¿Te das cuenta que Dios antes de llamarlo le imparte visión? Porque un sin llamado es un sin visión, y un sin visión establece sin visión, habla sin visión. ¿Me dejáis sí o no? Un sin visión pone coros sin visión, levanta ministerios sin visión, y un sin visión levanta dos sin visiones, y esos 2 a 4 y 4 16, y luego las iglesias tienen que cargar con las consecuencias de libertad, ¿verdad? De tener que soportar a gente del coro que Dios no los ha llamado, a gente en los púlpitos que Dios no los ha llamado. Por favor, que levante Dios lo que Él ha llamado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que es de oficio no forma. Decir amén. El que es de oficio no ordena. El que es de oficio no alimenta. El que es de oficio no fundamenta. El que es de oficio no da crecimiento. El que es de oficio no tiene ética. El que es de oficio no tiene madurez. El que es de oficio no tiene principios. Se vende por 4 cenas. Hace 4 cosas de entretenimiento. Pero el que es llamado de Dios se nota. El llamado, hermanos, no se vende, ni se compra, ni se alquila. El que tiene llamado te lleva a la presencia de Dios. El que tiene llamado te santifica. El que tiene llamado te perfecciona. El que tiene llamado te corrige. El que tiene llamado, hermanos, te fundamenta. Necesitamos, hermanos, ser llamados por Dios. Y no sigo porque no quiero seguir, porque no. Tercer requisito para ser sacerdote: tenías que ser no solamente hombre, ser llamado por Dios, además tenías que tener un corazón compasivo e identificarte con la humanidad y mostrarte paciente. ¿Pero paciente con quién? Paciente con los ignorantes extraviados. No con los que saben hacer lo bueno y no quieren hacerlo. No, hermanos. Ni con los que se quieren pasar de listo. No, hermanos. Es que hay muchos que te quieren utilizar como un trapo para limpiar su conciencia. Y vienen y te dicen: pastor, puedo hacer esto, pero si tú lo sabes, ¿por qué me lo preguntas? ¿Quieres que te diga que puedes hacerlo, aunque sabes que no puedes hacerlo, para calmar tu conciencia? Paciente con el débil, paciente con el herido, paciente con el extraviado, hermanos, pero con Dios no se juega. Sí, hermanos, Jesús vio a aquella mujer que fue sorprendida en el acto de inmoralidad, y cuando le iban a tirar piedras dijo: el que esté limpio de pecado que tire contra ella la primera piedra. Y todos comenzaron a tirar la piedra, y cuando Jesús se levanta dice: ¿dónde están los que te condenaban? Dice: se han marchado todos. Dice: pues yo tampoco te condeno, porque tengo paciencia contigo, porque estás extraviada. Paciencia con el paralítico, le dijo: tranquilo, hijo mío, tus pecados te son perdonados.
perdonados, paciencia con aquella multitud que tenía hambre y eran como ovejas sin pastor, paciente con aquellos ciegos que estaban junto al camino. Dice: Jesús se compadeció y les tocó los ojos y lo vieron paciente con aquellos ignorantes que lo clavaron en la cruz, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con eso el sacerdote utilizó paciencia, pero con aquellos listos que querían negociar en el templo, con aquellos que ponían las mesas con monedas de cambistas y con palomas, con estos no usó la paciencia. Cogió un azote de 3 cuerdas, y dice la Biblia, y volcando las mesas. ¿Pero por qué vuelcas las mesas, Jesús? Si el problema no es la mesa, el desorden está encima de la mesa. Pero diría Jesús: el desorden está aquí, pero la mesa está respaldando el desorden. Hoy el problema en las iglesias no son los 4 desórdenes que hay por encima, son las familias que están detrás respaldando ese desorden. Pero yo digo que venga Dios volcando las mesas, limpiando la casa. ¡Gloria a Dios! Paciente con el extraviado, paciente con el débil. Pero cuando vio a los fariseos, les dijo: sepulcros blanqueados. ¿Me dejáis un poquito más? Al cumplir los 3 requisitos, fue declarado sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ya tenemos el sacerdote. Hemos presentado el sacerdote Jesús. Cumplió los 3 requisitos, ¿verdad? Era hombre, fue llamado por Dios y además era compasivo con los débiles y extraviados. Ahora nos falta algo. Si tenemos el sacerdote, ¿qué nos falta? La ofrenda. Vamos allá. Si el sacerdote tenía altura, la ofrenda tenía que estar a la altura del sacerdote. Gloria a Dios. Y dice Hebreos capítulo 5 versículo 7. Este texto es muy difícil de interpretar, pero yo te lo voy a leer en la versión Peshitta, que es desde mi punto de vista el que más aclara el texto. Y dice: y cuando estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que era capaz de resucitarlo de la muerte. Es decir, Jesús no clamó para llegar a la cruz porque se moría. La muerte prematura no creemos en ella, gloria al Señor. Tampoco le envió un ángel para fortalecerlo. No creo que el plan de redención saliera de un instante de la Trinidad y se depositara en las manos de un ángel. Gloria al Señor. ¿Están de acuerdo, sí o no? La Biblia dice: yo tengo el poder de poner la vida y el poder de tomarla. Tampoco quiso esquivar la cruz diciéndole si había un plan B. No, Jesús no tuvo miedo. Jesús era un campeón y él sabía lo que había venido. Él le dijo a Pedro: aparte, que eres estorbo para las cosas de Dios. Y dice la Escritura: y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús no quiso esquivar la cruz. Él sabía que era el único instrumento para salvar a Castellón, y él no se acobardó ni tuvo miedo. Él fue hasta la cruz para derrotar a los demonios y darle vida a Castellón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Atención, Jesús había establecido un plan. El Padre era el que iba a ser obedecido y el Hijo obediente. Y dijo Jesús: mira, Padre, yo tengo el poder de poner mi vida y el poder de resucitar si quiero, porque soy todo Dios. Pero le dijo Jesús al Padre: pero como hemos establecido sin el plan de redención, yo no voy a saltármelo, me voy a someter a ti, porque así lo hemos establecido. Yo voy a morir y voy a estar 3 días en el seno de Abraham. Quiero que me mires, y si ves en mí algo que no es digno de poder resucitarme, déjame en el Seol por siempre. Pero si soy limpio, resucítame tú de entre los muertos.
al ser resucitado. ¡Gloria a Dios! Dice la traducción del lenguaje actual: como Cristo siempre fue obediente a Dios, contestó su oración. Y aunque era hijo, ¿qué quiere decir esto? Aunque era Dios, ¿qué es antes? José, un padre lo dijo: no, tú tienes, ¿cuál es tu niño más grande? ¿Una niña o un niño? ¿Un niño? ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Cuándo te convertiste tú en padre? En el mismo instante que él nació. Y tú fuiste padre al mismo tiempo que él fue hijo. Así es el padre y el hijo. No es uno antes que otro, son coeternos. Desde la eternidad ya existía. Estaba diciendo el texto: aunque era Dios, dice la Biblia de la palabra, aprendió en la escuela del dolor. Ay, Dios mío, lo que cuesta obedecer. Y dice otro texto, otra versión: por lo que padeció, aprendió. ¿Qué es lo que padeció, hermanos? Él padeció un metforme, un cambio de forma. Su gloria externa desapareció al meterse dentro de un cuerpo humano. Y aunque por dentro tenía la misma esencia que el Padre, la misma naturaleza que el Padre y los mismos atributos que el Padre, él se enfundó en un cuerpo de carne y le dijo al discípulo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque soy lo mismo en esencia, en naturaleza y en atributos, pero me he metido dentro de eso. Es lo que sufrió, el cambio de forma. ¿Y qué es lo que aprendió? Él aprendió obediencia. Que aprendió Jesús. Dice el libro de Isaías: ¿quién irá? Y él dijo: envíame a mí. ¿Y qué tuvo que aprender? Tuvo que aprender a dejarse bautizar por Juan el Bautista. Y cuando él dijo: tú me tienes que bautizar a mí, dijo: no, deja que se cumpla toda justicia. Como niño tuvo que aprender a obedecer a su padre en la carne. Tuvo que aprender a guardar la ley, siendo él el dador de la ley. Tuvo que aprender, hermanos, a caminar como un niño, a darse los zapatos como un niño, a comer como un niño. Tuvo que aprender, hermanos, a someterse al Sanedrín cuando lo juzgaron, y a Pilatos cuando con una voz hubieran descendido 12 legiones de ángeles. Tuvo que aprender todo hasta llegar a la cruz y hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sabiendo dónde iba, dijo del Getsemani: atención, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba diciendo, te lo voy a leer de otra forma, dice otra versión: cuánto deseo que me libres de este sufrimiento. Pero dice: eso es lo que siento cuando yo veo la copa que tengo que beber. Siento repulsión, siento rechazo, siento asco. Pero dijo el hijo: una cosa es lo que siento y otra es lo que hago, porque mi obediencia está por encima de todos mis sentimientos. Porque para que haya una obediencia se necesitan dos personas: el obediente y el obedecido. Por eso cuando él dijo: no se haga mi voluntad, estaba hablando de la voluntad libre humana que había adquirido en su naturaleza humana. Porque Jesús tenía dos voluntades, Si alguno te enseña lo contrario, eso se declaró herejía, eso es monofisismo. Mira, la que la Trinidad tenía en conjunto. Y Jesús obedece humanamente al Padre, y no se anula el concepto de obediencia. Hay un obediente, Jesús hombre, y un obedecido, el Padre, que fue el que trazó el plan. Pero hermanos, su obediencia, ¿me dejáis unos minutos más, verdad? ¿Sí o no? Su obediencia trajo consecuencias. Porque igual que la desobediencia trajo consecuencias, la obediencia también trajo consecuencias. Por el primer Adán dice la Biblia que entró la muerte. Pero Romanos 5:19 dice: por la obediencia de uno, todos fuimos justificados. El primer Adán trajo la desobediencia en un huerto.
El postrer Adán en un huerto comenzó a reparar la desobediencia. El primer Adán se le sujetó solo a un mandamiento. El postrer Adán cumplió toda la ley sin romperse. El primer Adán cerró la puerta del huerto y espadas de fuego paseaban para que nadie pudiera pasar al árbol de la vida y poder alargar su vida. Pero el postrer Adán abrió un camino nuevo que nos lleva y nos da acceso a un lugar santísimo. El primer Adán nos separó de Dios, pero el postrer Adán nos reconcilió. ¿Os acordáis que en Jesús había las dos naturalezas, como he dicho, la humana y la divina? No se mezclan, pero tampoco se pueden separar, pero tampoco se pueden mezclar. La humana no se diviniza, ni la divina se humaniza, sino que Jesús con la parte humana toma la mano de Castellón y con la parte divina toma la mano del Padre y se convierte en el sumo pontífice, en el puente de conexión y reconciliación entre Castellón y Dios, porque Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Te lo voy a repetir: Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Y cuando el Padre vio lo que el Hijo hizo, dice la Biblia, ¿me dejáis 10 minutos, sí o no? Ayudarme un poquito ahora. Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero Dios lo elevó a un sacerdocio más elevado, porque el sacerdocio que existía era el arónico, y el arónico fue ineficaz, no pudo ser eficaz para la humanidad, y Dios lo levantó a un sacerdocio más elevado, según el orden de Melquisedec. ¿Me acompañáis? El sacerdocio de Aarón, los hombres que oficiaban a veces eran corruptos y se dejaban comprar y sobornar, pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, no hay quien lo compre, no hay quien lo venda, no hay quien lo engañe. Cuando un sacerdote, según el orden de Aarón, se consagraba, se llevaba el lavacro, se sumergía como en el bautismo, le ponían aceite en el óvulo derecho del dedo y en el pie, y luego sangre, y hacían una fórmula. Sí, pero según el orden de Melquisedec fue diferente. Él tenía clavos y lanzas y sangre en su costado. El sacerdocio, según el orden de Aarón, como el que ofrecía, estaba rodeado de debilidad. Primero tenía que ofrecer por sí mismo y luego por el pueblo. Pero el sacrificio, según el orden de Melquisedec, como el que ofrecía, era perfecto. El sacrificio fue perfecto y eterno. Gloria a Dios. Este es el sacerdote que tenemos. El segundo el orden de Aarón entraba con sangre de toros y de machos cabrios, pero dice el libro de Hebreos capítulo 10, la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar el pecado. Pero atención, te voy a presentar a este sacerdote. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, un sacrificio para Castellón. ¿Y dónde está? Vamos a buscarlo, vamos a ponerle voz. Ahí está Juan el Bautista, bautizando en el Jordán y entre la multitud. Ve el cuerpo que está preparado para el sacrificio y tiene que exclamar diciendo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hebreos, atención. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó, prestar atención ahora, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Que Dios lo reprenda. He dicho que Dios lo reprenda. ¿Me dejáis que interprete esto? Me voy a ir al Génesis. Adán y Eva están en el huerto de Edén, sometidos a un mandamiento: no comas de este árbol. El día que comas del árbol vas a morir. La serpiente le habla a Eva: coma del árbol. Eva le da de comer a su marido, cae de la gracia, pierde la inocencia, nace la conciencia. Aparece Dios y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le
interroga, le dice, pero Adán, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Sí. La mujer que me dice, la mujer dice, la serpiente recibe una maldición y le dice, maldita serás entre todas las bestias del campo, con tu pecho te arrastrarás por tierra, polvo será tu alimento y del polvo te alimentarás. Ahora Dios tiene que castigar al hombre, pero Dios es un Dios de misericordia. Y en Génesis capítulo 3, versículo 16, abre una puerta, hermanos, de esperanza, llamada el protoevangelio, la profecía de esperanza para la humanidad, y le dice a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, pero dice, pero de tu simiente saldrá uno, de la serpiente le morderá el calcañar, dice, pero él le pisará la cabeza. Cuando el diablo siente la profecía, comienza a perseguirla para intentar depararla, y cuando la promesa coge la línea de ser y entra en Abraham, cierra la matriz, hermanos, de Sara, pero la profecía se abre paso, y donde no hay vida, la palabra abre vida. La profecía continúa en Isaac, también a Rebeca le cierra la matriz, pero la profecía abre la vida, y así en Jacob la profecía se va abriendo paso. La serpiente la está siguiendo, pero Dios se va a reír de la serpiente y dice, ¿quieres controlar a todas las mujeres de Israel? Ahora te voy a volver loco, serpiente. Y toma la boca del profeta y dice, he aquí que la Virgen concebirá. Busca la profecía. Y dijo Jesús, ¿me seguís? ¿Cuántos quisieron ver mi día y no lo han visto? Dice, pero Abraham tuvo su revelación y descendió gozoso al Señor. ¿Qué revelación tuvo Abraham? La Biblia dice en Romanos o en Corintios, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Por obras de ley? No. ¿Por la fe en qué? ¿Dónde depositó la fe Abraham? Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Toma el cuchillo, la leña, el fuego, el asno y los criados. Y cuando ve el monte Moriah, le dice a los criados, quedaros aquí, yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando Abraham levanta el altar y deposita a su hijo, Isaac abre el pecho para recibir la daga, y Abraham levanta el puño para hundir la daga del pecho de su hijo. Dios le grita, le dice, Abraham, yo te he tomado, ahora veo que tienes ánimos. Y le dice, mira lo que hay en esas zarzas. Dice, y había un carnero trabado por las cuernos. Abraham tuvo su revelación. ¿Qué revelación tuvo Abraham? Dios le mostró a Abraham lo que él iba a hacer con la humanidad. Le dijo, lo que tú ibas a hacer con tu hijo es lo que yo voy a hacer con el mío, pero a ti te he puesto un sustituto para tu hijo. Así mi hijo será el sustituto de la humanidad. Y Abraham creyó en la promesa y creyó en la esperanza de la resurrección, y se abrió una puerta, hermanos. La fe de Abraham abrió un paraíso en la región de los muertos, el seno de Abraham, gloria al Señor. Y todos los que morían, atención, todos los que morían en el seno, morían en la fe de Abraham, se iban al seno de Abraham. Y aunque estaban en la región de los muertos, ellos no estaban atormentados, estaban en un lugar de descanso, un paraíso. Te lo voy a explicar de otra forma. ¿Quieres que te lo explique de otra forma, sí o no? Te lo voy a explicar de otra forma, hermanos. Gloria al Señor. Nadie podía derrotar el imperio de la muerte, por cuanto el hombre pecó. Satanás adquirió el derecho legal sobre la muerte del hombre, porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Dios lanzaba profetas para poder derribar el imperio de la muerte, pero ningún profeta salía de ahí dentro, hasta que dijo el Hijo, o entro yo o no podemos sacar a nadie de ahí. Envíame, que voy a entrar yo ahí adentro y voy a hacer una escabechina. Y Dios, en su mente eterna, le prepara un cuerpo de
desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Cuando Jesús está en el cuerpo, Él sube a la cruz, hermanos, y cuando está a punto de morir, la muerte lo toca. Y cuando la muerte lo tocó por primera vez, la muerte toca a un inocente, y al tocar a un inocente, la muerte se hace culpable. Y ahí está, hermanos, lo que pasó durante 3 días. Gloria al Señor, como los corderos se apartaban del corral 3 días y se analizaban por el sacerdote antes de darlo como actos para el sacrificio. Ahí está Jesús en el seno de Abraham siendo analizado, pero al tercer día dice la Escritura, y haz lo que quieras. La muerte estaba escrito, era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo. Y dice un texto, la muerte hizo fuerza contra él, pero la muerte se debilitó. ¡Gloria a Dios! Esto se lo vi al Pichi, lo voy a hacer hombre. Se lo decís al Pichi, dice copio el Ismael. Decía el Pichi, el hombre, Satanás, el pecado, la muerte, el sepulcro y el Seol. ¿Lo ha predicado aquí esto alguna vez? Sí. Os lo voy a repetir yo, que lo digo mejor que el Pichi. Cuando el hombre nacía, el diablo empujaba al hombre al pecado. Cuando el pecado le inyectaba el veneno, la muerte adquiría derecho legal contra él. Al morir, el cuerpo iba al sepulcro y hacía su función, descomponía el cuerpo, y el alma quedaba presa en la región de los muertos, en el seno de Abraham. Gloria al Señor. Pero un día la muerte tocó al inocente, y en el Seol había un problema grave, hermanos. Se tenía que retener a este Jesús y no se podía retener. Se escapaba de las manos de la muerte y hubo una discusión entre ellos, hasta que dice la Biblia que al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, Él resucitó, hermanos. Escuchad, todos los que morían en la esperanza de Abraham, lo voy a explicar así. Cuando vas al Carrefour, coges un carro, ¿verdad? Y empiezas a meter cosas dentro. Todo lo que hay dentro es tuyo, ¿sí o no? Nadie lo toca, ¿verdad? Ni los de seguridad, ni los que reponen, nadie. Ese carro es tuyo, lo que hay dentro es tuyo. Pero si te lo quieres llevar, hermanos del Carrefour, ¿qué tienes que hacer? Pasar por la caja y pagar el precio que te marca. Pues bien, el carro era el seno de Abraham. La compra era los que morían en la esperanza de Abraham. Nadie podía llevárselo. Tenía que venir uno a pagar el precio demandado. No al diablo, no. Le pagó el Padre la ofensa que tú le hiciste. Y cuando Jesús pagó, la Biblia dice que Pablo testiguó y dijo, y fui al tercer cielo y vi el paraíso. Y Juan, ¿me dejáis? ¡Da testimonio! Cuando está en la isla de Pasmos dice, y me volví para ver la voz que conmigo hablaba, y vuelto vi en medio de los 7 candeleros a uno que era así, 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 así. Y cuando lo vi, caí como muerto, y puse su diestra sobre mí y me dijo, Juan, no temas. Dice, aquí, miradme, yo tengo las llaves del imperio, de la muerte y del Hades. En la antigüedad, cuando un emperador vencía a otro, se hacía una ceremonia pública. El imperio que había perdido desfilaba en honor al emperador vencido. Sí, la Biblia dice que en la cruz hubo un desfile. Los demonios desfilaron honrando a aquel que moría en la cruz. Atención. Y entonces el emperador vencido se ponía de rodillas y le daba las llaves, unas llaves simbólicas, y le decía, reconozco públicamente que me has vencido y que mi imperio te pertenece. Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Y ahora tiene que ir a buscar al dueño del imperio de la muerte que por primera vez había tumbado el pulso de fuertes, de débiles, de reyes, de profetas, de científicos, de ignorantes, de ricos, de pobres. Por primera vez Él no
puede tumbar el pulso de este. Y le dice Jesús: te he vencido. Tienes que darme las llaves, mirarme ahora, las llaves del imperio, y lo voy a ministrar yo. Y el diablo, que es un presuntuoso, un orgulloso, que no admite derrota, diría: es verdad, mira la llave, mira. Dice: es verdad, me has vencido y te tengo que dar la llave. Y haría el diablo: toma, ahí las tienes. Pero Jesús le diría: si no, ponte de rodillas. Está escrito en la palabra: con las rodillas se tiene que doblegar delante de él, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús ha vencido. A su paso los demonios se inclinan diciendo: nos has vencido, nos has derrotado, has podido con nosotros. La iglesia dice: ha vencido. Este es nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, que se convirtió en nuestro abogado defensor, que venció la muerte y que por medio de la muerte destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Toda la gloria es para él, toda la honra es para él, y todos los honores son para él. Nosotros no hemos hecho nada, él lo ha hecho todo. Si tienes vida es por él, si estás de pie es por él, si hay iglesia es por él, si hay vida eterna es por él. Toda la gloria es para él. Cierra tus ojos ahora. Llevo 50 minutos, ya no puedo más. Cierra sus ojos. Aleluya. Si crees que Dios se merece la gloria, dásela ahora, por favor. Iglesia de Castelló. Ese es nuestro sumo sacerdote. Oh Jesús, te damos la gloria, la honra, el amor, el imperio. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias al Señor. Gracias al Señor. Dale gracias a Dios. De esta tarde. Padre, gracias te damos por tu presencia con nosotros, por tu palabra y por tu siervo.